Estaba pensando en un tema. ¿Quién lo recuerda? Bueno, es en el otro orden, pero ¿recuerdan o no? Ocultar o confesar. ¿Por acá? Bien. Porque si no, no tengo por dónde moverme. Bueno, ocultar o confesar. ¿Recuerdan? ¿De quién hablamos? ¿Quién recuerda de quién hablamos? Básicamente estamos pensando en Giesi, ¿no? Aquel siervo de Eliseo. Recuerden que Eliseo sanó con poder de Dios a Naamán, un oficial del ejército, y este agradecido quiso darle unos regalos a Eliseo. Eliseo le dijo, no, tranquilo, no los quiero. Y Giesi se quedó ahí pensando y dijo, uy, esto me serviría a mí, y lo alcanzó y le mintió, le dijo que Eliseo había mandado por unas cosas, ¿recuerdan? ¿Sí recuerdan o no? Y él regresó con eso y dice que lo guardó. Miremos un poco en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 24. Segunda de Reyes 5, 24. Y así que llegó a un lugar, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Secreto. ¿Cómo tengo esa palabra yo en mi Biblia? ¿Quién se acuerda? Yo la tengo entre comillas. Obviamente para mí, porque sé que el lugar secreto no hay a los ojos de Dios. Y dice, él lo tomó de mano de ellos y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lo guardó. Y esa puede ser una palabra clave el día de hoy, guardó. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Versículo 27. Dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Y eso nos habla de Dios obrando, castigando al que quiere guardar, al que quiere encubrir su pecado, ¿no? Hablamos también ese día de varios que ocultaron sus pecados, Caín, ¿sí? De David, de el mismo Adán, de Jonás, y veíamos que un pecado conlleva ¿a qué? A otro pecado, ¿sí? Caín, por ejemplo, empezó sintiendo envidia, y después de la envidia, ¿qué sintió? Odio, y después llegó a asesinar a su propio hermano, y después mintió, engañó. David empezó con una simple pereza, quedándose en el palacio. Después miró y codició a una mujer. Después adulteró, utilizó la fuerza como rey, engañó, asesinó. Hermanos, esto es delicado. La desobediencia. Bueno, teníamos acá en el tablero una lista de cosas que son negativas y que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno pensar en estas dos posibilidades. ¿Podemos llegar a pecar? Cuando digo podemos, no es que tengamos el permiso, sino la capacidad, aún la debilidad para llegar a hacerlo.
y leíamos también Primera de Juan 1:9, vamos a ponerlo ahí, antes de ir con el otro personaje. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos ¿de cuánta? De toda maldad, ¿cierto? Bueno. Y dice también, Primera de Juan 2:1, hijitos míos, mire, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis, con el fin de que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Dios sabe, Dios conoce nuestra condición y nuestra debilidad. Dice que Él mismo fue tentado en todo, que Él sabe cómo es eso, dice la Biblia. Obviamente en el caso de Él sin pecado, porque Él tuvo la necesidad, por ejemplo, cuando tuvo hambre, pero no sintió deseos de ceder ante esas tentaciones. En nosotros es diferente. Nosotros tenemos necesidad y a veces deseos de hacer algo que el Señor no quiere para nosotros. Pero Él fue tentado y sabe y conoce nuestra debilidad y está dispuesto a decir, no sé por qué ponen versículos, bueno, ese también está bien. Listo. Entonces, hermanos, para que no pequéis, pero si hemos pecado, ¿qué tenemos? ¿Un qué? ¿Qué hace el abogado? Representa o defiende a un cliente, a una persona. Bueno, nosotros tenemos el mejor abogado. Uno que no se deja comprar, que no es corruptible y que está dispuesto a defendernos hasta lo último. Por eso hay estas dos opciones. Podemos ocultar o confesar. Hay esas dos opciones. Y vimos lo que pasó con aquel Giesi que guardó, según él, en secreto. Y ya sabemos que para Dios no hay nada secreto. Muy bien, ahí vamos. Hay un versículo que leímos, Proverbios 28:13, vamos a volverlo a leer, porque todo está relacionado. Dice, el que encubre sus pecados, no qué, no prosperará. Ese es uno que está derrotado, es uno que está fracasado. Hermanos, ¿cuántos fracasados espiritualmente hablando? Porque encubre sus pecados, ese no prosperará. Mas el que los confiesa, ¿y qué más? Y se aparta. Les decía que conocemos personas que son sinceros y confiesan sus pecados. Ay, hermano, es que yo tengo esta lucha y yo esto y lo otro. Pero no se aparta. No se aparta. Entonces, de alguna manera, no es lo correcto, ¿cierto? Es confesar y apartarse. Me encontré una frase por ahí que me llamó la atención y la puse ahí. El arrepentimiento no ocurre cuando lloras, sino cuando cambias. Me gustó. ¿Qué les parece? El arrepentimiento no ocurre cuando lloras, sino cuando cambias. Ese es el verdadero arrepentimiento. Hermanos, dice pues la palabra de Dios que el que los confiesa y se aparta, sí o sí alcanzará misericordia. Es importante tener en cuenta eso. Confiesa y se aparta. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo Giesi con su pecado? ¿Qué hizo?
¿Quién recuerda? ¿Qué hizo? Lo guardó, lo ocultó. En un lugar, ¿cómo? Secreto. Muy bien. Hay otro personaje. Vamos al libro de Josué, hermanos. Bueno, hay muchos personajes, pero vamos a pensar en este. Capítulo 7 de Josué, versículo 1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Bueno, en ese versículo 1 hay varias cosas, muy llamativas además. Dice que los hijos de Israel, ¿realmente quién lo hizo? ¿Quién? ¿Quién lo hizo? Acán, ¿cierto? Pero de alguna manera dice los hijos de Israel. Hermanos, podemos pensar en que el pecado de una persona de alguna manera afecta a todos o no. ¿Será, hermanos, que cuando en una iglesia falta bendición, cuando falta armonía, cuando falta gozo, puede ser el pecado de unos cuantos que está produciendo esto? Porque la Biblia dice en este pasaje que los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Pero los que conocemos la historia sabemos que el que lo hizo realmente fue Acán. Pero nos afecta a todos, hermanos. Cuando un hermano sale de comunión por un problema X, nos afecta a todos, ¿o no? Y cuando está en comunión y no sabemos, no conocemos sus entradas, sus salidas, sus prácticas, también nos afecta, hermanos. Es por eso que es importante que estemos revisándonos, hermanos, internamente. Y hay esta posibilidad, ocultar o confesar. Entonces, bueno, y dice que tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Se encendió contra ellos. Eso dice ahí, ¿cierto? Versículo 5. Y los de Ai, que eran los enemigos, ¿qué hicieron? Mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín. ¿Y qué pasó? Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Cómo es el agua? ¿Cómo es? Blando, algo sin firmeza, algo sin firmeza. Si yo cojo esa botella con agua y no se va a quedar ahí paradita el agua, ¿cierto? A no ser de que la meta unas 5 horas en el congelador. Vino a ser como agua, totalmente blandos de sus corazones. ¿Y sabe qué pasó? Que la causa, o por causa más bien, del pecado de uno, los enemigos dice que los derrotaron. Hermanos, podemos ser derrotados de alguna manera por Satanás cuando hay presencia de pecado. Ellos estaban siendo derrotados. Y también dice que el corazón del pueblo desfalleció. Y esto habla de un desánimo, hermanos. Habla de un desánimo, de algo que de alguna manera es contagioso.
Siéntese usted al lado de alguien que esté bostezando y verá. Bosteza porque bosteza, ¿sí o no? Ese tipo de cosas son contagiosas. El bostezo, hasta las ganas de orinar, ¿sí o no? El desánimo. El desánimo, claro, usted es una persona enérgica, sudando y subiendo y bajando, eso sí no es contagioso. Yo veo los ciclistas que pasan por mi casa y... No, a mí no me inspira nada, no. Ahí se ven los resultados, ¿cierto? Pero eso no es contagioso. Normalmente las cosas positivas no son contagiosas. El desánimo, hermanos. Recuerden, hablo mucho de los espías, ¿cierto? Aquellos que fueron a ver la tierra que iba a tomar el pueblo de Israel. Y vinieron algunos, casi todos, a desanimar a los demás, a decirles que era difícil, que eran gigantes, ¿cierto? Y desanimaron a los demás. Bueno, aquí dice que el pueblo desfalleció y vino a ser como el agua. Hermanos, una situación, el pecado causa desánimo. El pecado causa desánimo global. Y el versículo 6 dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. ¿Hasta qué horas? Hasta caer la tarde. No dice desde qué hora, ¿cierto? Pero creo que fue un buen tiempo. Se postró, rasgó sus vestidos. ¿Eso era una señal de qué? De humillación. De humillación, hermanos. Y una de las cosas que Dios dice, hermanos, en su palabra, que nos recomienda y nos dice, si se humillare mi pueblo, si nos humilláramos, hermanos, ante Dios, a confesar, si hiciéramos confesión, hermanos, el Señor está dispuesto a perdonar, a sanar. Pero así no es posible. No es posible. Hermanos, vemos a un hombre, Josué, un hombre comprometido con Dios, con el pueblo, sufriendo las consecuencias, y hasta la tarde estuvo ahí postrado. Dice, y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y eso también, la ceniza o el polvo era una demostración de un dolor externo, de algo que ellos querían demostrar, estamos sufriendo por algo. Hermanos, veo también la unidad en el liderazgo, muy importante, porque Josué se postró ahí y los ancianos llegaron también, para decir, nosotros también nos humillamos, nosotros también estamos sintiendo dolor por el pecado que hay dentro del pueblo. Hermanos, qué bueno poder anexarnos a la humillación. No anexarnos al pecado, al desánimo, pero sí anexarnos a la humillación y poder decir, nosotros también estamos acá. Nosotros también queremos orar por la situación. Nosotros también queremos orar por el hermano que está en pecado. Nosotros queremos orar por el que está desanimado. Nosotros queremos orar por la unidad de la iglesia. Y se postraron, al menos Josué lo hizo, se postró en tierra. Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre su rostro? Israel ha pecado. O sea, es una realidad. Dios, que sabía todo y que a Él no le podemos ocultar nada, dio el veredicto. ¿Cuál fue? Israel ha pecado. Y sigo pensando en algo global, ¿cierto? En algo que afecta a todos. Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto. ¿Cuál pacto? Que yo les mandé. No era cualquier pacto, hermanos. Cuando nosotros tenemos este libro sagrado en nuestras manos,
y sabemos lo que ahí dice y lo que Dios manda y no lo hacemos, estamos quebrantando un pacto. No cualquier pacto, sino su pacto. Lo que Él dice. Y dice: Israel ha quebrantado ese pacto, mi pacto, que yo les mandé. Y también que, mire que un pecado conlleva a otro. Primero, quebrantar el pacto. Después dice que han tomado del anatema y hasta han hurtado. ¿Y qué más han hecho? Mire que es muy similar a lo del estudio pasado. Una cosa que lleva a la otra y son los mismos pecados. Y han mentido. ¿Y aún qué? Lo han guardado. Lo han guardado. Hermanos, delicado. Delicado. No hablo como uno que no peca, hermanos. Sería realmente injusto decirlo y pecaminoso de mi parte. Pero la recomendación de Dios nunca va a ser ocultar el pecado. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y sabe, hermanos, hay solución. Y Dios abomina eso, saber que hay solución, que es un Dios amoroso, que es un Dios perdonador y que no vamos a Él. Entonces le estamos diciendo: no, yo no necesito tu perdón, Señor. Castígueme, Dios, castígueme, ¿cierto? Eso es lo que nuestra actitud está haciendo. Si no confesamos, si no abandonamos el pecado, cuando sabemos que hay la solución, como dice Hebreos, nos podemos acercar al trono de la gracia. Y si no lo hacemos, le estamos diciendo a Dios: no, yo no necesito tu perdón. Pero estos, especialmente esta familia y este hombre, habían cometido pecado tras pecado. Lo guardó, lo guardó. Lo han guardado. Por eso, hermanos, subrayé esas dos palabras: por eso. Queremos respuestas a muchas de nuestras preguntas a veces. Pensemos en, primero, siempre hay que pensar de aquí para allá, ¿no? En lo íntimo, en mi vida. ¿Por qué a veces somos fracasados en muchas áreas de nuestra vida? En el área sentimental, en el área laboral, en el área social y obviamente, lo más importante, en el área espiritual. ¿Por qué? Hermanos, ¿qué tenemos ahí escondido, hermanos, que está causando algo, que está ahí destruyendo internamente mi vida? ¿Qué hay? ¿Qué hay que está sobrando en mi mente y en mi corazón? Aquel rencor, aquella envidia, aquella amargura, aquel secreto. La pregunta es: ¿tenemos que dejarlo ahí? ¿Tenemos que ocultarlo? Y seguramente Josué y los ancianos y el pueblo se preguntaba: ¿pero por qué? ¿Por qué estamos perdiendo la batalla contra los de Ai si son débiles, si son pocos? ¿Cómo nos van a estar derrotando? ¿Por qué nos preguntamos a veces por qué me pasa esto? Y ya podemos pensar en el área familiar, ya nos examinamos a nosotros mismos. Ahora en el área familiar, ¿por qué mi familia es así? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué tenemos estos inconvenientes? Y vamos creciendo y vamos pensando como iglesia: ¿por qué pasan las cosas que pasan en la iglesia? ¿Por qué hay un divorcio dentro de creyentes? ¿Por qué los hijos de los creyentes son iguales a los de los inconversos? Y son muchas preguntas, hermanos. Muchas preguntas. Pero Dios de alguna manera nos puede decir: por esto, por esto.
y en cada caso hay un esto diferente, ¿no? Pero en aquel entonces el Señor les dijo, por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, hermanos. También subrayé eso, no podrán. No podrán. Hermanos, cuando nosotros estamos haciendo las cosas sin la guía, sin el perdón, sin la dirección de Dios, no hay cómo. Podemos ser muy inteligentes, muy fuertes, muy intelectuales, muy preparados. No podrán. No podrán. No era lógico que Israel perdiera la batalla con los de Ai. Y el Señor les dijo, por esto. Dice, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros. Uy, eso es ya muy preocupante. Si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Interesante, si no destruyereis. Hay cosas, hermanos, que no se pueden contemplar, que no se pueden dejar ahí. No hay forma de que Dios bendiga cuando hay una situación en la que Él no está de acuerdo. Y la idea de aquí es destruir. Destruir lo que está estorbando, hermanos. Dice, levántate, versículo 13. Levántate, hermanos, necesario. Ese término, esa palabra está en varios pasajes de la Biblia. Levántate. Estamos tal vez postrados ahí, a la merced del enemigo, del que nos dice, no, eso no es tan malo, ¿cierto? Del que nos dice, no, es que aquella persona se portó peor que tú. Pero hermanos, estamos postrados a merced del enemigo. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice en esta mañana? Levántate, levántate. Y dice, santifica el pueblo. Y di, santificaos por la mañana. Santificaos. Levantarnos. Ese santificarnos, hermanos, es una voluntad de Dios. ¿Sabe qué dice el Señor? Ser santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Dios quiere que seamos santos, hermanos. El hecho de que nosotros seamos tan similares al mundo no es por voluntad de Dios. Al contrario, estamos actuando de acuerdo a como nosotros queremos. Pero Dios nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Si nos dice, levántese, levántate, santifíquense, versículo 13. Santificaos por la mañana. ¿Por qué? Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. Es Él el que dice, es Él el que quiere, es Él el que lo puede lograr. Y dice, anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y la palabra quitado es apartar definitivamente. No hay cómo hacerlo si tenemos ahí ese secreto, esa actitud, eso que sabemos que a Dios le molesta, que a Dios le desagrada, pero consentimos en acariciar, en ocultar, en guardar, sabiendo que Dios se avergüenza y aún siente ira por esto. Es delicado, hermanos. Y Dios dice, no podrás, ya lo hemos visto antes, ¿no? Versículo 12 dice, por esto los hijos de Israel no podrán. Y en el versículo 13 dice, Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros, hasta que lo hayas apartado, hasta que hayas tomado decisiones realmente serias, comprometidas para agradar al Señor.
versículo 14. ¿Quién saca el pecado a la luz pública? ¿Quién? ¿Sabía Josué lo que estaba pasando? ¿Sí o no? No. ¿Y qué dice el versículo 14? Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová, ¿quién? Jehová tomare, se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare, se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare, se acercará por los varones. Hermanos, me gusta eso, Jehová, Jehová, Jehová. ¿Cuántas veces lo nombran en ese versículo? 1, 2, 3. Jehová, Jehová. ¿Quién es el único que puede sacar algo a la luz pública? Por mucho, hermanos, que querramos ocultar, que queramos guardar ahí un pecado. Y habíamos leído y podemos volver a leer este versículo, Salmo 139, 7. Salmo 139, 7. ¿Qué dice? Es una pregunta, o dos preguntas más bien. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Es posible, hermanos, ocultarnos del Señor? Adán allá, debajo de un árbol, Jonás allá metido en aquella nave. No, hermanos. Giesi guardando en un lugar secreto su pecado. ¿Es posible guardarlo ante la vista del Señor? No. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Él es, pues, el único que puede sacar a la luz pública el pecado. Y el versículo 15, Josué 7:15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Si no confiesa y se aparta, aténgase a las consecuencias. Aténgase a las consecuencias. Es la idea, hermanos. Será quemado y todo lo que tiene, porque realmente afecta a todo. Hermanos, la invitación del Señor es que Él es fiel y justo para perdonar. Él es un Dios amoroso, misericordioso. Pero si nos rehusamos a confesarle a Él, tendrá que llegar el castigo, tendrá que llegar de alguna manera la disciplina de parte de Dios. Porque como uno que ama, el padre que ama al hijo, ¿qué hace con él? Lo disciplina. Eso es un principio del mismo Dios para con nosotros y que debemos de tomar cuando estamos criando a estos muchachos, que la cultura dice que no se pueden tocar, pero el padre que ama al hijo lo disciplina. Y aquí estamos viendo, Dios amaba a Israel en gran manera y no podía permitir la contaminación que se estaba viviendo por causa de una persona. Versículo puede ser 19. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y pensé un poco en Judas, ¿no? Porque es un arrepentimiento de reconocer el pecado, pero sin humillarse. ¿Saben, hermanos, que hay maneras de reconocer el pecado? Judas dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Pero ese arrepentido, la palabra traduce
remordimiento. Pero nunca fue a Jesús a pedirle perdón. Fue a los sacerdotes y ellos le dijeron, ¿nosotros qué? Allá tú. Fueron a la persona o a las personas equivocadas. No fue ante el mismo Jesús. Pedro le negó 3 veces y lloró amargamente arrepentido. Y el Señor, conociendo su corazón, le usó en gran manera. Hay una diferencia, hermanos, entre reconocer humillado y reconocer como yo lo hice y qué. Es diferente. Y él dijo, sí, hice así, así, de esta manera, ¿no? Yo he pecado contra el Dios de Israelicia, así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo cual, ¿qué hice? Codicié ¿y qué más? Y tomé. Y aquí que está ¿dónde? Escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Qué hizo entonces Acán? Lo guardó, lo escondió, hizo un roto en tierra, pero le puso un manto por encima. Lo guardó en un lugar secreto también como Giese. ¿Quién sabía de eso? ¿Quién? Solamente Dios, hermanos. Solamente Dios puede sacar a la luz pública los pecados. Él es el único que tiene la autoridad. El único que es soberano, omnipresente, omnisciente, que conoce cada aspecto de nuestras vidas. ¿Sabe qué estás pensando en este momento? ¿Sabes qué tienes pensado hacer en la tarde? Es más, algunos de ustedes no han decidido qué van a hacer por la tarde y Dios ya sabe qué vas a hacer. Ese es el Dios al que le estamos ocultando nuestros pecados, cuando es el mismo Dios que es la solución para nuestros pecados. Es algo muy contradictorio, ¿no? Hermanos, dijo Acán, versículo 21, vi y pensé en David. Allá salió David, bostezando, y el hombre se le abrieron así sus ojos, se le dilataron, vio, ¿cierto? Vio, pero pudo haberlo dejado ahí, ¿cierto? Pudo haberlo dejado ahí. ¿Y qué pasó con David? Vio primero, y después ¿qué hizo? Codició. Y de ahí para adelante conocemos el resto de la historia, hermanos. Y dice Acán, pues vi, versículo 21, ¿cierto? Un manto babilónico, ¿cómo estaba? Muy bueno. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, ¿y qué más? Y tomó. Hermanos, David vio primero, ¿cierto? Después, ¿qué hizo? Codició a esa mujer. ¿Y después qué hizo? La tomó. La tomó. Hermanos, y el versículo 25 nos muestra un contexto de disciplina. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Si no quieres el perdón de Dios, soportarás la disciplina, el castigo. Y veo a todos involucrados. Aquellos estaban acompañando a Josué ahí, orando, humillados. Y aquí todos vinieron
para apedrear, para quitar. Recuerden la idea, hermanos, del versículo 13, apartar, quitar, hermanos, solucionar definitivamente. Eso no es ahí. Sí, yo he pecado y seguimos contemplando el pecado, ¿cierto? No, no, no. El que confiesa ahí, se aparta. El que confiesa y se aparta, hermanos. No es el que sigue ahí, sí, está mal. Yo lo hice, dijo Acán. Hice así, de esta manera. No hubo arrepentimiento. Y hay una diferencia grande con David, y lo vamos a ver en un instante. Aunque David sufrió las consecuencias, la muerte de su hijo, las lágrimas, la amargura que vivió David, consecuencia de su propio pecado. Pero como en la historia donde comparamos a Judas y a Pedro, el uno se arrepintió y lloró amargamente, el otro sintió remordimiento y no fue a Cristo. En la historia de David y de Acán, Acán murió, pero David fue restaurado, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, un contexto de disciplina y de juicio, hermanos. Si no queremos el perdón, queremos la disciplina. Una frase bonita. Si no queremos el perdón, queremos la disciplina. Versículo 26. La ira de Dios remedia. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Dice que se volvió el ardor de la ira de Jehová. Hermanos, Jehová estaba airado. Había una situación por la que él estaba airado. Y eso lo hemos visto a lo largo de la palabra de Dios. Un secreto, un pecado, algo guardado, algo oculto, entre comillas. Y Dios está airado. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y ahí se acaba la ira de Él. Nosotros vamos a ir al cielo porque un día reconocimos nuestra miserable condición. Y ese día, la ira del juicio eterno cesó sobre nosotros. ¿Es así, hermanos, o no? No vamos a conocer condenación porque reconocimos que éramos pecadores y que Cristo es el único que puede salvar. Y también hay un contexto donde cuando Dios actúa, cuando Dios sana directamente, cuando Él quita lo que hay que quitar, su ira se aplaca, hermanos. Confiemos en eso del Señor y mucho cuidado con lo interno, con lo familiar, con los asuntos de la iglesia. ¿Qué hay que puede estar sobrando? ¿Y lo quitamos nosotros o lo quita Él, hermanos? O lo quitamos nosotros o lo quita el Señor. ¿Lo quitamos confesándolo y apartándonos? ¿O esperamos que venga la mano dura de parte de Dios? Capítulo 8, versículo 1. ¿Qué pasa cuando se confiesa y se aparta o cuando Dios disciplina? ¿Qué pasa? Que los triunfos, hermanos, los da el Señor y solamente Él. Dice el versículo 1, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Los que los habían hecho devolver, ¿se acuerdan? Vayan donde ellos. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, hermanos. Yo he entregado. La victoria la da el Señor cuando el pecado se corrige. Y unos que los habían hecho correr, el Señor le dijo, listo, ahora sí, yo los he entregado en tu mano. Las bendiciones vienen de parte del Señor cuando entendemos que Él es un Dios santo y que debemos de ser santos.
que debemos de quitar, hacer a un lado el pecado, confesarlo y apartarnos. Y quiero pensar, hermanos, para pensar en las diferencias de David y de Acán, Salmo 51. Acán dijo, sí, yo he hecho eso, de decir de esta manera. David dijo, Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué le dijo David al Señor? Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay una realidad. He aquí, tú amas la verdad. ¿Dónde? En lo íntimo, hermanos. Donde guardamos allí el pecado, donde guardamos el secreto, podemos tener la verdad en lo más profundo de nuestro corazón. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mire, me has hecho comprender sabiduría. David entendió su pecado, lo confesó y se apartó. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Hermanos, se pierde el gozo. Hay amargura, hay mala cara. Hay algo ahí que está haciendo efecto en tu vida. Ese gozo se ha perdido. Y la Biblia dice literalmente que cuando hay pecado, el Espíritu Santo se contrista. Se entristece, hermanos. Y David está diciendo, hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Sentía vergüenza y borra todas mis maldades. Y lo más importante, hermanos, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Uy, hermanos, qué petición, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una gran diferencia, hermanos. Los dos vieron, codiciaron y tomaron. Pero esta oración, hermano, es definitiva. Y el Señor llegó a decir que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David le pidió a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón. Y ese corazón limpio es de acuerdo a la voluntad de Dios. David lo solicitó, hermanos. Podemos nosotros solicitarle a Dios que nos ayude en esta debilidad y que nuestros corazones sean cambiados día a día de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, que has ocultado tu pecado, que lo has guardado, que lo has acariciado por tantos años, por tanto tiempo. Puedes esperar el perdón de Dios o la disciplina de Dios. Y para aquel que aún no es hijo de Dios, también la misma urgencia. Y quiero terminar Isaías 55, un hermano lo leía esta mañana, 55:6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Mientras puede ser hallado. Y eso me dice que hay un momento donde no se podrá. ¿Estamos de acuerdo?
Llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7. Deje el impío su camino. ¿Qué le dice al impío? ¿Que lo qué? Hermanos, imposible. Imposible que digas que eres un hijo de Dios y vivas como un inconverso. Imposible que digas que eres un hijo de Dios y hables como un inconverso. Imposible que digas que eres un hijo de Dios y tengas vicios de inconverso. Que tengas adicciones de inconverso. No, no es normal. Algo está pasando. Porque dice, deje el impío su camino, deje, ¿no? Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será, ¿cómo? Amplio en perdonar, ¿cierto? Amplio en perdonar. Un Dios perdonador, hermanos. Un Dios perdonador. Ese es el Dios que adoro, que alabo yo. Porque conozco mis pecados que Él me ha perdonado. Por eso le glorifico. Porque es un Dios amplio en perdonar. Solamente yo conozco mis pecados y el Señor. Y sé que es un Dios amplio en perdonar. Pero no hay otra forma sino llevarle a Él nuestros pecados. Y para los que no le conocen, deje su camino y vuelva hacia Él. Y Él también le perdonará. Padre amado, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tenemos un Dios misericordioso. Uno que no nos ha consumido por mera gracia y que está dispuesto aún a darnos la vida eterna, a protegernos, a bendecirnos en gran manera. Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu palabra y a poder acudir a ti en los momentos donde te necesitamos. Bendice la iglesia, a cada uno de mis hermanos, a los enfermos, a los debilitados. Llévanos con bien. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga.